Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos. Vamos a continuar con estos estudios que tenemos durante este año. ¿Qué estamos aprendiendo durante este año? A conocer un poco más el corazón de Dios. Ese corazón que por excelencia tiene el amor perfecto. Y por eso directamente nos vamos al tema de hoy, en descubriendo el corazón de Dios, ahora en su parte número 8. 8 mensajes que hemos recibido de parte del Señor, porque es aquel que nos está instruyendo para llevarles este mensaje a todos ustedes. Ahora, decimos que Dios envió a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, de la esclavitud de Egipto, a través de Moisés, y le envió con poder e instrucción, y por eso pues lo hemos puesto esta serie de mensajes también como un subtítulo, con vara y palabra hacia la libertad. El tercer mensaje de cómo Moisés actuó a través de la instrucción de Dios, haciendo evidenciar el poder de Dios a través de esa vara que le entregó, ahora con ese poder en sus manos. Vamos a ver cómo después que él llega a pedirle a Faraón que deje libertad, Dios le envió con ese mensaje a Moisés. Faraón siguió en su terquedad y no le dejó salir al pueblo. Pero por perseverar en esta dureza de corazón, ¿qué le pasó a Faraón? Le vino el primer juicio que vimos la semana anterior. ¿Cuál fue el primer juicio? El río convertido en sangre. Ahora, él, por perseverar, persistir en esa dureza de corazón, va a recibir un juicio siguiente. Y el juicio va a ir cada día más incrementando su dolor, incrementando el juicio para él. Vamos a ver en esta mañana que él fue invadido por unas ranas. Y así lleva por título este mensaje: invadido por las ranas. Tenemos aquí una pequeña imagen de cómo esta persona está durmiendo con las ranas. Y no solamente pasó eso, para Faraón le llegó este juicio a toda la nación. Y en el lugar donde ellos estaban invadidos por las ranas. Para analizar este texto y ver qué enseñanza nos trae Dios a través de esta historia y este juicio que le entregó a Faraón, vamos a buscar el libro de Éxodo. Por favor, les pido de favor que todos vayamos a nuestras Biblias y busquemos Éxodo capítulo 8, los versículos desde el 1 hasta el 10. Sabemos que el relato va hasta el 15, pero vamos a detenernos hasta el 10. Dice el versículo 1: Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que te ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Hasta ahí vamos a analizar.
Pedimos la dirección de nuestro Dios en oración para que nos lleve a entender este mensaje. Dios Todopoderoso, Padre Eterno, en el nombre del Señor Jesucristo, levantamos un clamor para que usted nos dé sabiduría, y de este párrafo que hemos dado lectura, de esta historia de juicio que llevaste a ese pueblo egipcio, también nosotros aprendamos para no cometer los mismos errores. Bendito Padre, dejamos este tiempo en tus santas manos, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver entonces de esta historia 3 partes principales para sacar enseñanzas especiales para nuestras vidas y no cometer los errores que cometió Faraón para no recibir esas consecuencias. Entonces, veremos 3 partes principales de esta historia. Y la primera parte que vemos aquí, vamos a tomar desde los versículos 1 hasta el 7, vemos el anuncio y ejecución de un nuevo juicio por persistir en la dureza de corazón. Este nuevo juicio, ¿para quién era? Era para Faraón. Pero por la culpa de este Faraón, no solamente sufrió él, sino que también fue recibiendo este juicio todos aquellos que vivían en ese imperio. La semana anterior hicimos referencia a los gobernantes que por la condición de ellos, por rechazar en muchas ocasiones la palabra del Señor, no guiarse por esa constitución divina, ellos no traen dolor solamente para ellos, sino también para el pueblo. Traen consecuencias graves. En esta ocasión esto sucedió con el pueblo egipcio. No solamente Faraón recibiendo este juicio de parte de Dios, las consecuencias fue para todo el pueblo. Hermanos, por eso nosotros diariamente en nuestras oraciones tenemos que suplicar, clamar por nuestros gobernantes. La persistencia en la dureza de corazón le trajo un nuevo juicio a Faraón, y fue este juicio precisamente. ¿Cuál fue el juicio? Las ranas para todo ese pueblo. Vamos a analizar estos versículos. Estamos en Éxodo, ¿no? Éxodo capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dios en todo tiempo. Y aquí hay una palabra de esperanza para nosotros, hermanos. Nosotros no estamos solos ante aquellas personas que quieren oponerse para que nosotros vayamos a adorarle, o traten de crear leyes de pronto que nos impidan servirle a Él. Dios estará detrás de todo eso para impedir y hacer lo posible, hermanos, para que nosotros estemos siempre adorándole de la misma forma que Él nos pide. Entonces, dice aquí este primer versículo que le mandó esta advertencia para que le deje salir al pueblo. El objetivo era que le sirvan en ese lugar donde Él había ordenado que salgan, ¿no? Y ahora dice: y si tú no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Todo ese imperio iba a ser afectado por estas ranas. ¿Cómo podemos nosotros interpretarlo para nuestros días? El juicio que llega, aunque no hay ranas físicas, pero sí tenemos estas ranas espirituales que están llegando a causarnos tormento, fastidio. Los problemas que tenemos por rechazar a Dios se convierten en nuestras ranas, hermanos. El comportamiento de aquellas personas que tenemos en casa se convierten en esas ranas que no nos dan paz. Faraón estuvo en esa condición, atormentado, fastidiado por todas esas ranas. Así, por persistir en la dureza de corazón, muchos son atormentados y llevan tormentos a otros. Faraón no solamente sufrió él el embate de este juicio, sino que también sufrieron las consecuencias de este juicio las personas que vivían en ese imperio. Es así como nosotros también podemos llevar
los juicios que vienen a nuestra vida a causa de la dureza de nuestro corazón a las personas que están a nuestro alrededor. En muchas ocasiones, hermanos, la persona desobedeció y ella es aquella que trae ese mal. Pero ahora, por estar manteniendo esa dureza de corazón, no se rinde a Dios, no puede salir de ese mal y empieza a generar problemas dentro de su misma familia. Así vemos ahora las familias, ¿no? Por la dureza del corazón de esta persona, no tiene amor en su vida, no sabe tratar a su esposa, a sus hijos, y genera conflictos dentro del hogar. No solamente este fastidio, esta molestia hay en él, sino que también esto le trasladó a la familia. No podemos nosotros ser esas personas de duro corazón. Si en algún momento nos hemos equivocado, en algún momento nos hemos rebelado contra Dios, tenemos que rendirnos a Él ante el llamado que nos haga. Vamos a ver qué pasó en los versículos siguientes. ¿Cuál fue el juicio que vino para irlo comparando con los problemas que pueden enfrentar las personas que rechazan a Dios en estos días? Veamos los versículos siguientes en Éxodo capítulo 8. Vamos a ver los versículos del 3 hasta el 6 y detenidamente vamos a ir analizando. Versículo 3 dice: y el río criará ranas. Ese fue el anuncio del juicio. Y vemos que después, en los versículos siguientes, esto se concreta. ¿Saben qué? En el río, en el primer juicio, ¿qué hubo antes de que el agua se convierta en sangre? Había peces. Esto generaba trabajo, recursos y alimento para el pueblo de Egipto. Ahora, ¿qué tienen en el río? Ahora tienen ranas. Los peces servían, sí, para el alimento, para la provisión del hogar, ¿no? De pronto ustedes conocen un pescado. ¿Y a cuántos de ustedes no les gusta servirse un pescado frito? Les decía, eso recordaban los israelitas cuando estaban en el desierto y estaban pasando momentos críticos. Pero ahora ya no tenían ese pez, ya no tenían el pescado. Ahora, ¿qué tenían que servirse? Ranas. Bueno, dicen que ahora pues muchos comen las ancas de rana, ¿no? Yo solamente con escuchar el nombre ranas ya me fastidio y no quisiera servirme ese plato, aunque dicen que es delicioso, ¿no? Sí, pero vemos aquí cómo afectó la economía. Y no solamente fue esto para Faraón, sino para todos. ¿Qué más dice el texto? Versículo 3. Las cuales subirán y entrarán en tu casa. ¿Cuál era el símbolo para estos días de la rana? Los problemas, porque estaba para Faraón creándole fastidio, ¿no? Estaba creándole un tormento. Versículo siguiente, continuamos del versículo 3, ¿no? Y luego dice que también entrarán en la cámara donde duermes y sobre tu cama. ¿Podría tener un sueño placentero Faraón y todos sus habitantes? ¿Cómo creen que se sentían ellos el momento que se iban? Entraban primeramente al dormitorio. En el dormitorio está el closet, ¿no? El lugar donde se guarda la ropa. Sacan una camisa o el pantalón y en el bolsillo del pantalón encuentran una rana. Se van a la cama, el momento que se acuestan, debajo del colchón ya está, o encima del colchón, y las ranas ahí de colchón. Se acuestan ellos para tener un sueño placentero, supuestamente las ranas le brincan en su cuerpo. ¿Cómo creen que se sentirían esas personas? Fastidiadas, angustiadas, desesperadas. En estos tiempos, los problemas que tenemos nosotros nos causan el mismo efecto. Aunque no tenemos las ranas que no nos dejan dormir, tenemos las preocupaciones, los problemas que no permiten tener un sueño placentero. ¿Qué más había? ¿A dónde más se fueron las ranas? Dice
en las casas de tus siervos. Y aquí vemos cómo se extendió la consecuencia para los habitantes, para aquellas personas que colaboraban con él también. En tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Primeramente veámoslo esto del pueblo. En tu pueblo. Ellos salían de casa al pueblo, ahí estaban las ranas. Hay personas que no tienen paz, ni en la casa, ni en la cama el momento de dormir. Hemos visto cómo muchas personas, porque se pelean en matrimonio, en parejita, uno se queda a dormir en una cama y el otro se va al otro cuarto. ¿Podrán dormir? Si se fueron en una condición de enemistad, discutiendo, no van a poder dormir. Tienen el problema allá, salen a la calle, encuentran también problemas. Ahora se encontraron los acreedores, se endeudó este señor y ahí están las ranas de las deudas. Ranas por todo lado. Les invadieron a ese pueblo de Egipto, ¿no? Asimismo, en estos días, aquellas personas rebeldes, aquellas personas que endurecen su corazón, están siendo invadidos de aquellas ranas espirituales que les atormentan a cada instante. Ahora, ¿dónde más vemos las ranas? Dice que estaban también en los hornos. Y interpretemos esto de los hornos y también de las artesas, de sus artesas. Los hornos era donde ellos fabricaban, cocían el pan. Las artesas eran el lugar, las bandejas, para que ustedes entiendan, ¿no? Las bandejas donde ellos amasaban la masa para hacer el pan. ¿Se imaginan ustedes ahora llegar a sus cocinas y el momento que van a prender la cocina, ahí salta una rana? Buscan la olla para hacer una sopa, un seco, dentro de la olla ha estado la rana. ¿Cómo se sintiera esa ama de casa? Detrás de esto, consecuencias también, porque las ranas son generadoras también de enfermedades. Muchas personas encuentran ese fastidio el momento que ingresan a este lugar también. Abren la refrigeradora y en lugar de haber provisión, está vacía. Problemas económicos, la rana ha afectado ahí. Van a buscar la olla, no tienen qué poner ahí. Hermanos, todas estas cosas afectan. ¿Por qué vienen estos problemas? Porque no tenemos una debida orientación, no escuchamos la sabiduría de Dios para que nos dirija y podamos tener condiciones adecuadas para sobrevivir y tener en aquel lugar los recursos suficientes para que esta familia pueda alimentarse. Ahora, ¿está la comida preparada? Tal vez ahí con tanto fastidio retirando las ranas pudieron hacer el alimento los egipcios, ¿no? Y después que se van a servir, se sientan a la mesa y el momento que están sirviéndose, una rana les salta al plato. Hay personas, hay hogares que ni en la misma mesa tienen paz para servirse los alimentos. No hay esa rana física que salte al plato. Pero porque hay un comportamiento inadecuado, el esposo o la esposa empieza a generar problemas sentados en la mesa. ¿Por qué sucede eso? Porque rechazan, abandonan el mandamiento de Dios, no se someten a Dios. La dureza del corazón causa tantos males. Sigamos viendo. El versículo 4 dice: y las ranas subirán sobre ti. ¿Dónde estaba Faraón? El lugar donde más pasaba Faraón era el palacio. Hasta en el palacio las ranas. Y considero que allá primero llegaron, porque el juicio era directamente para él. Yo he tenido experiencias de conversar con algunas personas, como ellos ni en el mismo trabajo tienen paz. Están trabajando, realizando esa actividad y están en su mente recordando el problema que tuvieron en casa. La deuda que les está sometiendo a ellos, les incomoda todos esos problemas. Los problemas de familia.
Ese ejecutivo sentado en su oficina no tiene paz. Allá le llegan las llamadas a molestarla, a inquietarles, hermanos. Las ranas, ¿sí entienden cómo hoy afectan estas ranas? Aunque no tenemos físicamente las ranas, pero sí esos fastidios, esas molestias que tenemos a causa de la desobediencia de Dios, ahora se han convertido en nuestras ranas que no nos dejan en paz, que siempre nos llevan tormento. Qué importante que nosotros seamos esas personas de esos corazones flexibles, dóciles, que nos dejemos guiar por Dios. ¿Qué más podemos ver? Versículo 4 dice: subirán sobre tu pueblo y sobre todos sus siervos. Y entonces el versículo 5 y 6 va a hablar de que esto es ejecutado. ¿A causa de qué vino este problema para Faraón? A causa de la oposición, por no dejar salir al pueblo de Israel para que le sirvan. Y este es un nuevo llamado para todos esos opositores que no quieren que esa gente que ahora pues ha entregado su vida a Cristo lo sirva libremente. Hay oposición, hay personas que reniegan porque en un lugar están adorando a Dios. ¿Saben qué? Aquella persona que se mete con un hijo de Dios se está metiendo directamente con él, y el juicio vendrá de parte de Dios para aquella persona. ¿Sí se acuerdan lo que pasó con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, y cuando lo encuentra el Señor Jesucristo y lo hace el llamado, le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? No dice: ¿por qué persigues a mis seguidores, a mis discípulos? Le dice directamente a él: ¿por qué me persigues? Y ya saben lo que le pasó a Pablo, ¿no? Sigamos aprendiendo entonces. Sabemos, hermanos, que todos estos problemas van a causarnos un malestar tan grande si estamos nosotros apartándonos de Dios, rechazando el mandato que Él nos da, siendo sus opositores de los adoradores del Señor. Pero si somos aquellas personas que permanecemos en Cristo, nosotros vamos a tener esa vida completamente distinta. Por eso lo digo aquí: permanecer en la dureza de corazón les traerá graves problemas, mas si vivimos en obediencia, disfrutaremos de una vida plena. El llamado para nosotros, hermanos: no endurezcan sus corazones. Muchas personas, por cualquier situación que pasó en su vida, se van tras el mundo, abandonan a Dios, y de allá es difícil volverles a reunir al redil de Dios. Endurecen sus corazones. ¿Qué estarán esperando? ¿Que llegue un juicio? ¿En qué condiciones están viviendo ellos? ¿Cuántas personas, por estar rechazando a Dios, hoy están sufriendo graves consecuencias? Por apartarse de Dios, han recibido graves consecuencias. Hermanos, aquí el proverbio 28:14 nos habla bien claro de cómo aquellas personas que se someten a Dios van a ser bendecidos y los otros van a ir caminando hacia el mal. Vamos a ver en Proverbios capítulo 28, versículo 14, que dice la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Y aquí está esa promesa para nosotros. Esta palabra bienaventurado tienen que señalarlo. ¿Qué entendemos por bienaventurado? Podemos citar muchas palabras sinónimas: bendecido, gozoso, feliz, prosperado. Todo esto podemos citar como esa palabra bienaventurado, dichoso, afortunado. Todo esto va a ser aquella persona que teme a Dios, y temer a Dios es andar en obediencia. Pero la persona que no teme a Dios, ¿qué va a pasar? Dice: mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Esa persona de duro corazón
irá de juicio en juicio y cada día el juicio de Dios va a ir incrementándose para esa persona. Las consecuencias de su mala vida mismo le va a llevar a tener un momento trágico, crítico. El llamado para todos nosotros, hermanos, que no permitamos que el enemigo nos haga endurecer nuestro corazón, que las situaciones de la vida nos lleven a tener esa dureza de corazón. En todo tiempo debemos estar sometidos a Dios, obedeciéndole a Él, si quieren ser esas personas bienaventuradas. ¿Cuántos quieren tener esa bendición de parte de Dios? Alegría, gozo, paz. Eso es lo que Dios les va a dar si ustedes se someten. En el Salmo 4:8 nos da una promesa. Y es una oración que siempre nosotros hacemos al acostarnos, al descansar. Dice esta palabra: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si se dan cuenta que todos aquellos que confían en el Señor tienen esa paz, un sueño placentero. ¿Se recuerdan que en estos días hubo un movimiento telúrico a 5 de la mañana? 5 y un poco más. Los cristianos descansando, durmiendo. Pero los otros que estaban preocupados por mis cositas que tengo que hacer, se levantaron 5 de la mañana, estaban ahí aterrorizados por todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y a pesar de que hayamos sentido ese movimiento estando acostado todavía ese momento, hubiéramos estado en paz nosotros, porque sabíamos que estábamos protegidos por el Señor. Pero ¿qué pasa con esa gente que no confía en el Señor? Corre despavorido. Esto es lo que pasó, hermanos, les cuento. Esto es lo que pasó cuando estuvimos en el Bamba Verde nosotros, en el edificio anterior. Sucedió un movimiento telúrico, creo que fue de 6.2 grados, ¿no? Estuve ahí. Siempre les predicaba a la señora dueña de casa, a la administradora, a los que estaban en el restaurante de afuera, pero ellos no querían saber nada de Dios. En el momento que vino este remesón, yo salí afuera y encontraba que ellas gritaban, pedían ahí a Dios, recién se acordaron de Dios. Y llegaban a pedirme que tal vez yo haga algo, ¿no? Se acercaban a mí. ¿Qué podía hacer yo? ¿Por qué no se rinden el momento que Dios les hace un llamado? Dios tiene el control de todo aquello. Y si hay esos momentos difíciles en nuestras vidas, sabemos que nosotros vamos a salir victoriosos de aquellos porque tenemos la protección del Señor. No habrá poder terrenal ni sabiduría humana que detenga el juicio de Dios a los perseverantes en el pecado. ¿Quién pudo detener ahora este juicio de las ranas? ¿Sabiduría humana? Los hechiceros estuvieron ahí. Y en lugar de detener este juicio, ¿qué hicieron ellos? Versículo 7, estamos en Éxodo capítulo 8, el versículo 7, dice ahí: los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Más problemas. Empeoraron la situación en lugar de dar una solución. Seguramente fue Faraón mismo enviándole a llamar a estos hechiceros para que en algo puedan detener, hacer algo sobre este juicio. Pero ellos lo que hicieron es crear más ranas, reproducieron más ranas. Asimismo nosotros, muchas personas que no quieren rendirse delante de Dios, hermanos, esas personas buscan soluciones en otros lados. Vienen problemas a su vida, buscan ahí los brujos, los curanderos, los hechiceros. Y les cuento, cierto día yo estaba sentado en la iglesia y llega un joven, no pertenece a la iglesia, no es de la iglesia, y le veía que estaba bien angustiado, afligido. Le digo: ¿qué te pasa a ti? Y él me cuenta, dice: cometí un error, tenía problemas económicos y yo acudí a uno de estos hechiceros para que me ayude, porque han dicho pues que ellos le ayudan, traen la suerte, ¿no? Y ahora empezó a darme un tratamiento,
pero me cuesta tanto y tengo que ir 5 veces a ese lugar y cada tratamiento me cuesta esta cantidad X de dólares. Me fui la primera vez y para las otras ya no tuve los recursos. Y ahora él a cada momento me llama y me amenaza con mandarme a agredir porque no le voy a dar más dinero. ¿Sí se dan cuenta? Él quiso salir del problema buscando a ese hechicero. Y allá lo que encontró es que que le vacíen los bolsillos. Más problemas económicos. ¿Qué pasó con Faraón? Empeoró los problemas. No hay sabio, no hay persona que pueda solucionar el problema. ¿Quién es aquel que puede solucionar el problema? Solamente nuestro Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, porque Él es aquel que está con nosotros. Y en esos momentos de problemas, hermanos, Él estará para solucionar aquellas dificultades que tengamos. Ahora, la segunda parte del mensaje, de esta parte del texto, vemos que hay un reconocimiento del problema y del poder de Dios. Esto es de parte de Faraón. Faraón reconoce el problema. Este duro de corazón, ahora siendo infestado por estas ranas, invadido por las ranas, reconoce y dice: pues ahora tengo un problema y quiero que alguien me ayude a solucionar. Los duros de corazón solo se acercan a Dios cuando se ven afectados por los problemas, esperando salir de ellos, y quieren engañarle a Dios. ¿Qué había en el corazón de Faraón? Mentira, engaño. Dios conocía que había eso en su corazón. Dios lo conoce todo, pero aquí va a favorecerle a Faraón. No por tal vez la misericordia a él, ¿no? Sino porque quería demostrar su poder sobre los dioses de ellos. ¿Saben por qué le afecta o es enviada esta plaga de las ranas? No es en vano, está aquí Dios dándose a conocer que Él es el más poderoso sobre los dioses de Egipto. Había una diosa llamada Eked con H al inicio, ¿no? Esta diosa dice que era la diosa de la fertilidad. Y esta diosa tenía una figura de mujer con cabeza de rana. Precisamente utiliza este medio que ellos idolatraban para llevarle un juicio a ellos. ¿Les gusta adorar a la diosa con cabeza de rana? Pues yo le voy a enviar ranas a ustedes. Asimismo, muchas personas que idolatran tanto algunas dependencias de los vicios, hablando, esas personas llegan a ser afectados por sus mismos vicios. El alcohol ahora se ha constituido en su peor enemigo. Le ha producido un cáncer al hígado. La droga le ha llevado a tener esa condición de drogadicto. Y ahora pues tiene que irse a un centro de rehabilitación. Lo que a ellos les agradaba. Ellos pues adoraban a todas las ranitas. Estas ranitas, estos animalitos anfibios, eran considerados animales que no se podía sacrificarlos. Veneraban a estos animales ellos. Qué difícil para Faraón, ¿no? Ahora pues había ranas y para ellos era considerado un animal sagrado. ¿Qué hago ahora? ¿Creo algo, un veneno para matarlos? No podían, porque eran considerados sagrados. Qué difícil, ¿no? Veamos. ¿Qué dice el versículo 8? Ahora, viéndose afectado por todos estos problemas, Faraón acude a los siervos de Dios. Versículo 8 dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que te ofrezca sacrificios. Para que ofrezca sacrificios a Jehová. Ahora sí, con los problemas, queriendo engañar a Dios,
Él se acerca a los siervos del Señor para que intercedan por Él. Esto es muy particular en las iglesias. Personas que tienen problemas buscan a un cristiano porque saben que Dios le va a ayudar a salir, pero no quieren acercarse, no quieren rendirse a Dios. Quieren simplemente que ahora el siervo de Dios o el hermano que está asistiendo a la iglesia oren por él. Orará por mí. Predíquenle el evangelio. Invítenle a la iglesia para ver si quieren venir. Esto estaba pasando acá con Faraón también. Duro de corazón. Los duros de corazón intentan incluso negociar con Dios. ¿Se han dado cuenta que algunas personas dicen: me voy a la iglesia, Señor, aquí voy a conocer tu poder, y si usted me concede este milagro, me concede lo que yo le estoy pidiendo, entonces sí me entrego a usted? Eso es lo que estaba haciendo Faraón también. Me quitas las ranas y ahora sí te dejo ir. Nunca negociemos con Dios. Nosotros lleguemos a la iglesia, busquemos a Él, porque le amamos y reconocemos que Él nos salvó en la cruz, enviando a su Hijo a morir. Los duros de corazón buscan ser libres del problema, pero no quieren apartarse de sus malos actos. Por eso postergan rendirse ante el Señor. Aquí hay algo especial que debemos entender. Faraón llega y le pide que ore para que quiten las ranas. Ahora, ¿qué le dice Moisés? Moisés le dice: bueno, se hará, pero dime cuándo. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Veamos los versículos que siguen, versículos 9 y 10. Dice: y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. ¿Y cuál fue la respuesta de Faraón? Versículo 10. Y él dijo: mañana. Esto es importante analizarlo, y aquí nos vamos a detener. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Entendamos esto. ¿Por qué Faraón le dice: al momento no quiero que ores? Ora mañana. Faraón pide un día más, no porque estaba ahora acostumbrado a las ranas, no porque quería dormir una nochecita más con ellas, sino porque no quería rendirse ante Dios y buscaba salidas. Tenía un día más para buscar salidas a través de otros medios. ¿Qué haría Faraón? ¿Buscaría a los hechiceros para que hagan algún conjuro y limpien de todo aquellos males de esa nación? ¿Que limpien las ranas de todo lugar? Buscaría acercarse a sus dioses primeramente. Y lo digo esto por esta parte, el versículo 10 es bien claro. Buscaría él hacer sacrificios a sus dioses, buscaría a los sacerdotes para que intercedan ante sus dioses, pero no lo pudieron hacer. Y por eso entendemos esta segunda parte. Versículo 10 dice: y él dijo mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra. Y la siguiente parte: para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque él primeramente acudiría a sus dioses a pedir que le liberen de ese problema. Y entonces Moisés le diría: ¿no te fuiste donde tus dioses a ofrecer sacrificios? ¿No te fuiste a pedir a tu diosa con cabeza de rana, a Jequed o Equed, para que te quite este mal? Ellos no pudieron hacer nada al respecto. Y ahora verás el poder de Dios, del Dios de los hebreos. Esa es la interpretación que nos está dando este texto. ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Aquellos duros de corazón, ¿cómo se puede aplicar esto? Muchas personas no quieren rendirse ante Dios. Tienen el problema, pero no quieren rendirse, y en lugar de rendirse ante Dios, de recibir a Cristo en sus corazones, de obedecer la palabra de Dios, están buscando salir de los problemas a través de otros medios. También se van a los hechiceros, se van a clamar a sus dioses también, a encenderle velas y tantas cosas, hacer otros sacrificios, y no quieren rendirse delante de Dios.
Por eso dicen pues otro día. Y cuando ya no encuentran salida, ahí sí, el último recurso es Dios. Esto es lo que pasó con Faraón. Ya no pudo hacer nada, ahora sí, oren para que quite las ranas. Pero ahí está la misericordia de Dios, ¿no? Y también ahí está demostrando Dios el poder sobre los dioses terrenales. El poder superior de Él sobre los dioses terrenales. Dios demuestra que solo Él puede quitar los problemas y darnos paz. ¿Lo creen esto? En algún momento nosotros nos hemos equivocado. Hemos traído problemas a nuestras vidas. Sí, hemos sido impactados por consecuencias, sí. Pero cuando llegamos a Él, Él es aquel que nos libra por su misericordia. Aunque acá no fue esto, no sucedió esto, sino que fue por dar a conocer su poder sobre los dioses. Pero hacia nosotros habrá misericordia cuando estamos dispuestos a arrepentirnos, a doblegar nuestros corazones delante de Él. ¿Se acuerdan de Jonás? ¿Qué pasó con Jonás? Jonás recibió un llamado de Dios y él huyó, rechazó, no obedeció a ese llamado. Como consecuencia de esto, ¿qué le vino a él? Aflicción, dolor, se le tragó un pez grande. No sabemos qué tipo de pez. Pero la historia relata así. Y desde ese lugar, él, ¿qué hace? Estando en su angustia, levanta un clamor a Dios. ¿Lo escuchó Dios? Veamos el texto. Veamos qué nos dice Jonás capítulo 2, versículos desde el 7 hasta el 9. Dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Algo prometió él iba a pagarlo. Faraón prometió algo, ¿qué pasó con él? No cumplió con esa promesa. Sabemos, hermanos, que Dios puede revertir nuestras situaciones adversas, a pesar de que haya sido por nuestro mal proceder, mal comportamiento. Él puede revertir su juicio si estamos dispuestos a rendirnos. Esto debemos entender. Si yo persevero en la terquedad, persevero en el pecado, ¿qué va a pasar? Voy a seguir siendo invadido por esas ranas que me causan malestar, fastidio y tormento. Pero si me rindo delante de Dios, voy a estar alcanzando la misericordia de Él. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero ¿qué tienen que hacer? Humillarse. Faraón se humilló. Por eso les decía, pues aquí yo no veo la misericordia de Dios. Yo lo que veo en lo que hace Dios a través de Moisés, veo es la demostración de su gran poder sobre los dioses egipcios. Pero sobre nosotros habrá misericordia cuando estemos dispuestos a dejar aquel mal proceder, aquel pecado que hayamos cometido. Y una tercera parte vemos aquí la actitud de un corazón no renovado, cómo actuó a pesar de que él fue favorecido por la intersección de Moisés. Se quitaron las ranas de todo el territorio, quedaron solo en el río. Se hizo como Faraón lo había dicho. ¿Qué pasó con Faraón? No cumplió con esa promesa que lo había hecho a Dios, a Moisés. Un corazón no renovado no se rinde aunque Dios le conceda sus peticiones. Y así vemos a las personas, hermanos, llegan a la iglesia. Ahora pues estas personas recibieron esa bendición, vinieron porque quisieron un trabajo, ahora tienen el trabajo. ¿Qué hacen ellos? Van de la iglesia, no le agradecen a Dios, no colaboran para la obra. Esa es la condición de las personas que no tienen ese corazón renovado. Muchas personas están en esa condición, a pesar de que en alguna vez
algún momento hicieron esa oración de fe? Así estuvo. El versículo 15. El versículo 15, ¿qué nos dice? Éxodo capítulo 8, versículo 15 dice: pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Duro de corazón. Pensó que ahora estaba libre del juicio de Dios. Sí, pero momentáneamente. Aplacan su tormento y se apartan de Dios. ¿Dónde están aquellas personas que recibieron esa bendición de Dios? Han desaparecido. Un hombre de corazón no renovado acumula la ira de Dios, y esto es terrible. Ellos creen que ahora salieron de ese problema y van a vivir en paz. No, seguirán habiendo más problemas porque su comportamiento es inadecuado delante de Él. Esa persona que no quiere rendirse delante de Dios es porque quiere perseverar en el pecado. Hay muchas personas que vienen y me dicen: no, es que yo sí estoy en la casa, oro todos los días, estoy estudiando la Biblia. Mentirosos. Esas personas no llegan, si no llegan a la iglesia, no cogen un día la Biblia, ¿cómo van a estar en la mañana doblando sus rodillas? ¿Cómo van a estar meditando en la palabra? A Dios no le pueden engañar. Acumulan ira para el día del juicio y para subir las consecuencias también. Romanos capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto está hablando de la condenación eterna. Pero no solamente pasa esto. Las personas que endurecen su corazón en esta vida están recibiendo consecuencias graves de sus malas acciones. Y así vemos al mundo, cómo están inclinados al mal, cada día de mal en peor. ¿Qué le pasó a Faraón? Aparentemente se acabó el problema, pero ¿qué le iba a venir después? Por perseverar en la dureza de corazón, ¿qué otro castigo le vino a Faraón? Esto lo vamos a ver la próxima semana, así que les espero en este mismo lugar.